Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ahora, si me pueden acompañar también en Hebreos 5, del 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Amén. Hasta ahí. Cuando inició el pastor con la prédica y dijo, es una orden, viendo aquí la obediencia, que es lo que se va a tratar el tema de hoy, dije, gloria a Dios, porque Dios quiere que volvamos a la obediencia, que recobremos la obediencia. Y la Biblia es clara y todas las promesas de Dios son condicionadas, excepto obviamente su amor de Dios, es incondicional. Y a mí me impactó en gran manera ahorita que Gustavo dijo, el pastor dijo, esto es una orden. Y hoy, basados en obediencia a Cristo, estamos aquí. Y pienso que todos queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Pienso que todos queremos bendición. Desde la caída de Adán y hasta el fin de los días, el desorden y el pecado han prevalecido en el mundo. A cada cual le parece ser más sabio que Dios o tener más poder que Dios, y por ello toman decisiones basadas en su propia sabiduría, basados también en sus experiencias o incluso en experiencias ajenas, sin darse cuenta que están haciendo a Dios a un lado, lo están desechando. ¿Por qué? Por impaciencia o muchísimas veces por incredulidad. Esta es la insensatez que ha llevado al hombre a la ruina. Y así como Adán, al ver el resultado de su desobediencia, siempre buscamos culpar a alguien, inclusive a Dios. Y esto lo podemos ver en Génesis 3:12. Ya saben que Dios le había dado una orden específica a Adán. Era una orden específica: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, Adán decidió desobedecer a Dios y obedecer a su mujer. Y cuando Dios lo buscó, se escondió por temor. Y en el 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces el desobediente siempre busca culpar a alguien cuando ya hizo a un lado a Dios, tomó su propio camino, le vino la consecuencia y busca siempre responsables, busca justificarse siempre delante de Dios o delante de la gente, echándole la culpa a otros. A esto Dios le llama rebelión. Y la rebelión, dice la palabra de Dios, que es como pecado de adivinación. Es como si fueras un hechicero, como si fueras un grupo, como si jugaras Ouija, como si te leyeran las cartas, como si buscaras sabiduría de otro lado, de otra fuente, obviamente diabólica, porque no viene de Dios. Ahora en Proverbios 19:3 dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Tomas decisiones basadas en tus sentimientos, en tus emociones,
en experiencias pasadas, y cuando viene el resultado, obviamente contrario a lo que Dios quiere, siempre culpas a Dios. Por ejemplo, un mandato, Dios dice de los diezmos que debemos diezmar, no porque Dios necesite, sino porque quiere bendecirnos. Algunos lo toman como una sugerencia, otros realmente lo toman como un mandato divino y otros lo toman a medias, ¿no? Le queda de ver un peso, no hay problema. Eso se llama desobediencia a medias, y la desobediencia a medias es rebelión. Debemos de tener un corazón dispuesto para obedecer al 100% al Señor. No podemos obedecerle a medias a alguien que nos da todo a manos llenas. No podemos seguir así. Dios quiere que recobremos la obediencia. Dios quiere que seamos bendecidos. Ahora, conociendo que la rebelión está ligada al corazón del hombre, es menester de cada creyente considerar la voluntad de Dios para cada situación que se nos presenta en la vida. Por ello, antes de actuar debemos hacernos estas preguntas. ¿Qué haría Jesucristo al respecto? ¿O estoy obedeciendo a Dios en esta situación? Pero hay algo muy importante, que nadie puede saber si tu proceder es voluntad de Dios a menos que estés lleno en tu mente y en tu corazón con la palabra de Dios. O sea, no puede venir por ósmosis y decir, sí, esto es voluntad de Dios. Ahí te estás engañando tú mismo. La voluntad de Dios viene aquí. Y la única manera de que tú puedas saber si es voluntad de Dios, al preguntarte, ¿qué haría Jesucristo en este momento? ¿Realmente esa es la voluntad de Dios? Solamente puede ser tamizada con la palabra de Dios. No puedes tomar decisiones por tu propia cuenta. Sigues desechando a Dios. Que Dios nos dé de su gracia para poder tomar esto en consideración y atesorarlo, y que produzca fruto en nuestras vidas, fruto abundante para la gloria de Dios. Al menos que te estés deleitando en su palabra, al menos que estés meditando en su palabra de día y de noche como lo manda Dios, solo así podrás tomar decisiones basadas en la sabiduría divina y verás la mano de Dios prosperando todos tus caminos. Y esto lo vemos en Josué 1:8. ¿Quieres ser prosperado en todos tus caminos? Aquí está la receta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay un dicho una frase que yo tengo en mi WhatsApp, dice que el ruido de tus hechos opacan el sonido de tus palabras. No es lo que tú digas que crees, es lo que haces, lo que refleja tu verdadera fe en Dios. Yo puedo decir muchas cosas, que soy obediente, que sí le creo, que creo en Dios, que soy cristiano, pero si mi proceder afuera de la iglesia no es conforme a lo que digo, entonces me estoy engañando a mí mismo. Me estoy engañando a mí mismo. Tú y yo no podemos vivir en obediencia si solo abrimos la Biblia como hoy, ¿no? 1 hora cada domingo. Si tú y yo no pasamos tiempo en oración, si no pasamos tiempo en ayuno, en adoración personal con Dios, solamente así amistándote con Dios vas a conocer tú la voluntad de Dios para tu vida. Podrás estar confiado, no tendrás temor de terror nocturno. ¿Por qué? Porque tú sabes quién es tu Padre. Para poder vivir quieta y reposadamente, debemos aprender la obediencia. Y estas son las instrucciones que Dios nos da: leer, estudiar, meditar, orar y buscar siempre la voluntad de Dios para nuestro peregrinar en esta tierra. Pero saben, Dios nos pone todo esto por las buenas, siempre. Medita de día y de noche, grábate mi palabra en tu corazón y en tu mente, ponlas por obra. Pero a veces no entendemos. Y en otras ocasiones, en muchas ocasiones la única manera de aprender la obediencia es a través del trato divino, del trato de Dios. Dios es paciente con nosotros, Dios tiene mucha misericordia, pero no hemos
sido consumidos precisamente por su amor y misericordia. Y no hemos llegado al nivel que Dios quiere que lleguemos debido a que no tenemos esa obediencia total que Dios demanda de nosotros como creyentes. Dios te dice, ama a tu enemigo. Sí, me cuesta trabajo. Es una orden. Dios te dice, ora por los que te ultrajan. Me cuesta trabajo. Bueno, estás desobedeciendo. Dios te dice, toma el lugar que te corresponde dentro de tu familia, dentro de tu casa, la autoridad como varón, el rol de mujer de ayuda idónea. Y a veces pues, se nos hace pesada esa orden y hacemos lo que nos conviene a nosotros solamente. Y uno como varón, como cabeza de casa, al no asumir tu rol de autoridad, estás desechando un alto privilegio que Dios te ha dado. Estás siendo desobediente, estás siendo rebelde, y por eso hay maldición en las casas. Y muchas veces no lo ven de esa manera, pero créanme que esa es la verdad. Cuando la mujer decide tomar dominio sobre el varón, sobre su familia en la casa, y el marido accede, la mujer se está rebelando. Es una rebelión que Dios aborrece. Por asumir el rol de liderazgo de la mujer desde la creación hasta la fecha, estamos viviendo en maldición. Bueno, el mundo está viviendo en maldición. Entonces, en muchas ocasiones aprender la obediencia es solo a través del trato de Dios con los rebeldes, dejándonos a la dureza de un corazón no arrepentido. Dice Dios, bueno, no atiendes mis consejos, te doy la espalda y te dejo que hagas lo que tu corazón endurecido te demanda a ti. Y esto lo vemos en el Salmo 81, si me acompañan por favor. Salmo 81, 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera escuchado mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Entonces ahí está el contraste entre la desobediencia y la bendición al ser obedientes a Dios. Pero, como les repito, la rebeldía está ligada al corazón del hombre, y obedecer a medias es desobediencia. No puedes hacer una cosa y dejando la otra. Es necesidad de obedecer en todo. Y ahora la obediencia debe ser de esta manera, en cada uno, en lo personal. Yo hago lo que Dios diga, a la manera en que Dios lo diga y en el momento en que Dios lo diga. Aunque a mí me parezca que no tiene sentido, yo lo voy a hacer. Aunque a mi carne le pese, yo lo voy a hacer. Esa es decisión de cada uno. A la manera en que Dios lo diga, lo que Dios diga, a la manera en que Dios lo diga y en el momento en que Dios lo diga. Si Dios te da una orden específica en este momento, tú no puedes decir, bueno, para después. ¿Por qué? Porque la carne siempre vive en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces estás en cierto lugar y te dice Dios, no vayas por este lado, vete por acá. ¿Por qué? Porque Dios quiere librarte de, no sé, de algún accidente, de algún robo, o por acá Dios quiere que tú bendigas a alguien, pero debe ser inmediato, en el momento en que Dios lo dice. O ¿sabes qué? Llámale a tal persona y dale esta palabra. Debe ser en ese momento, no puedes dejarlo para la noche o para cuando tú tengas tiempo de hacerlo. Es en el momento. Tú no sabes si esa persona está esperando esa palabra que va a ser para bendición a su vida, igual puede transformar su corazón en ese momento. Muchas veces Dios te ha dicho, camina por este lado o vete por acá, ¿no? Y tú dices, sí, híjole, es que por ahí está más feo, está más empedrado. Y de repente ha habido testimonios que se encuentran 500 pesos y habían estado orando por Dios por provisión. ¿Pero por qué? Porque fuiste obediente. Aunque por acá era más corto, tú te fuiste de este lado, ¿no? O sea, ahí ha pasado, Aunque parezca increíble, pasa. Porque Dios tiene 1 y 1000 maneras de proveer a sus hijos. Ahora quiero preguntarles algo.
¿Eres feliz cuando obedeces a Dios? ¿O eres feliz cuando lo desobedeces? Entonces, ¿por qué lo desobedeces? Si la felicidad proviene de obedecer a Dios, ¿por qué lo desobedecemos? Porque la felicidad que te da la desobediencia te llena de una falsa felicidad por un rato, por un momento, pero trae consecuencias a largo plazo. El pecado es una inversión a largo plazo y trae intereses feos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Dios que es pecado. Entonces debemos examinar nuestro caminar en Cristo, nuestra comunión con los hermanos, nuestra comunión principalmente con Dios. ¿Estoy teniendo una comunión correcta con Dios? ¿Estoy abrazando sus promesas y se cumplen en mi vida? Si no es así, es que algo está mal, estamos desobedeciendo. ¿Tengo la paz de la que Dios dice que me da si me deleito en su palabra? Si no es así, es que estamos siendo desobedientes y no nos damos cuenta. Nuestra hermana comentaba de todos los ataques que tuvo desde no sé cuánto tiempo. Decidió obedecer al Evangelio y creer en Dios. Dios le dijo, ven, serás liberada. Y en base a su obediencia, Dios la bendijo. Son decisiones que se toman en el momento en que Dios te dice, haz esto, haz aquello, o no lo hagas. Entonces, ese tipo de decisiones basadas en la sabiduría divina siempre van a traer bendición. Ahora hay otro aspecto muy importante para poder obedecer con toda la libertad a Dios. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso se llama fe. El requisito es creerle a Dios. Creer con todo tu ser que lo que Dios dice es verdad. Y regularmente la desobediencia viene por eso. Porque no crees que Dios cumpla sus promesas. Porque no crees que Dios, todo lo que dijo en su palabra sea verdad. Porque crees que Dios no tomará cartas en el asunto cuando uno desobedece. No pasa nada, ya lo hice una vez y no pasó. Entonces el requisito es tener fe. Para poder obedecer libremente, si estás en la correcta comunión con Dios, es evidente que Dios va a mostrarse. Jesucristo dijo, los que en mí creen estas señales los seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, resucitarán muertos, etc. Entonces la comunión con Dios es lo que te lleva a llevar una obediencia correcta, a ser libre para obedecerle en todo lo que Él diga, aunque a ti te parezca ilógico lo que Dios te demanda, eres libre para creerle. Yo obedezco y, Señor, dejo en tus manos las consecuencias. ¿Por qué? Porque yo sé que tu voluntad es buena, que tu voluntad es agradable y que tu voluntad es perfecta. Yo lo dejo en tus manos, yo simplemente obedezco, aunque suene ilógico a mi carne y aunque mi carne se resista, yo lo dejo para que tú, Señor, te glorifiques. El requisito es creer con todo tu ser que lo que Dios dice es verdad. Ahora, cuando Dios dice que nunca te va a hacer falta, que nunca vas a tener falta de ningún bien, llámese seguridad, protección, provisión, salud en algunos aspectos, esto es la verdad absoluta y la debemos creer. Pero si tú consigues cualquiera de estos bienes haciendo cosas absurdas, como por ejemplo pedir prestado, estás obteniendo las cosas que Dios tiene para ti a la manera de Satanás. Y evidentemente no va a ser bendecido. Si tú compras un arma para estar seguro, todo el tiempo vas a tener miedo, vas a estar con la ¿cómo se llama? Incertidumbre de que alguien pueda venir y atacarte o perder cosas. No esperes que seas bendecido si quieres obtener las cosas de Dios a la manera del diablo. Porque al hacer estas cosas, tu proceder está diciendo que Dios no es fiel, que Dios no cumple sus promesas, que Dios es un mentiroso. Es algo muy grave. Es algo terrible. Esto es desobediencia, es rebelión.
O hay ocasiones en las que hemos orado por mucho tiempo y no vemos respuesta a nuestras oraciones, y a veces pues no es la voluntad de Dios concedernos lo que estamos pidiendo, o a veces no es el tiempo de Dios para darnos las cosas, o a veces Dios nos está ejercitando en la fe y la paciencia. Cuando no eres paciente tiendes a hacer las cosas a tus propias fuerzas, según tu sabiduría. Por ello caemos en la tentación, sin saber que Dios está ejercitando nuestra fe y la paciencia, o que no es su voluntad. Y según en Hebreos 6:12, si me acompañan por favor, hermanos, dice: pero decíamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia. Fe y paciencia. No debo salirme de la voluntad de Dios, no debo adelantarme al tiempo de Dios para obtener lo que Él me está diciendo que me va a dar. No puedo yo dar un paso adelante y dejar a Dios atrás. No puedo hacerlo a un lado y decir, yo voy a hacerlo a mis maneras. Ya te tardaste mucho, Señor, yo ya lo necesito. No, no te hace falta en ese momento, no es el tiempo de Dios. No es el tiempo de Dios. Debemos esperar hasta que Dios actúe. Cuando hacemos las cosas en el tiempo de Dios, obviamente vamos a ver la mano de Dios en nuestros asuntos, prosperando nuestros caminos. No hay ocasiones que de repente Dios nos da una instrucción a medias, a nuestro parecer, ¿no? Como le sucedió, por ejemplo, a Abraham, ¿no? Cuando le dijo, vete de tu casa y de tu parentela a esta tierra, y se fue sin saber, ¿no? Ahora nuestro deber es obedecer aunque no entendamos la orden. Vamos a ver Hebreos, adelantito por favor, Hebreos 11:8, el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y vemos este tipo de órdenes de parte de Dios, por ejemplo también en Hechos 8:26, dice, un ángel del Señor le habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él le preguntó a Dios, ¿por qué, Señor? ¿O para qué? No dice así, no dice, Señor, pero muéstrame para qué. No dice así. Dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, y ahí ya relata cómo Esteban fue enviado por el Señor a compartirle a un eunuco, a una persona que estaba deseosa de hacer la voluntad de Dios. Y en el 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Son órdenes paso por paso. No le dijo desde antes, vete para allá y al llegar allá vas a ir a ver No, son órdenes paso a paso. Y entonces ahí se demuestra la obediencia. Bueno, yo voy, aunque yo no sepa para qué ni por qué, yo voy. Tú me estás enviando, yo voy. Entonces acércate, le dice el Espíritu a Felipe, y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y ya ahí le empieza a compartir el Evangelio. Le abre los ojos de la luz del Evangelio al etíope. Lo bautiza incluso. Dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. ¿Qué pasó ahí? Felipe fue obedeciendo paso por paso sin saber qué más habría de pasar. Y obviamente la consecuencia de esto fue que en Etiopía se compartió el Evangelio a través de este eunuco. Se levantaron iglesias a través de este eunuco, porque Dios tiene sus propósitos. Entonces, cuando Dios te dé una orden y a ti te parezca ilógica o una orden a medias, obedece. No le cuestiones para qué o por qué. No le digas, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que me queda muy lejos. Son
excusas que siempre uno pone. En una ocasión vino una hermanita, nos encontró aquí y me dice, ¿sabes qué, Vic? Es que yo ya me iba para San Bartolo, iba al mercado. ¿Pero qué crees que Dios me dijo? Ve y llévale esta ofrenda a Víctor y a su familia. Una hermana de condición humilde, y en su pobreza vino y nos bendijo. Pero no nos bendijo solamente con la ofrenda que nos trajo, nos bendijo su obediencia. Fue de gran bendición para nuestra familia verla que en su pobreza ella decidió dejar sus cosas por venir a obedecer al Señor. Y de verdad que esa obediencia que demostró te enternece el corazón y te lleva a decir, Señor, yo quiero ser así de obediente. Bendice a esta mujer. Obviamente yo sé que esta hermana fue bendecida. O sea, Dios no pudo quedarse con los brazos cruzados. Yo sé que Dios la bendijo, le multiplicó los dones. ¿Por qué? Porque Dios es así. Si tú siembras, vas a cosechar. Y si tú siembras un maíz, no vas a cosechar un maíz. Vas a cosechar en cantidad de mazorcas de maíz, ¿no? Dios es así, Dios multiplica. Pero es necesario que estemos siempre sujetos a la voluntad de Dios. Es necesario. En la ocasión que se inauguró nuestro módulo, que mandaron a remodelar el gobernador del Estado de México, habían dicho que le llamaran a un padrecito para bendecir el módulo, ¿no? Y Dios me dice, diles que tú vas a bendecirlo. Y yo, pero todos son católicos, ¿no? El subdirector, el comandante, o sea, todos son católicos. Y ya les digo, sabes que yo soy cristiano y según la palabra de Dios yo puedo bendecir también. Y para mi sorpresa el subdirector lo tomó bien. Pues a todo dar. Entonces que Víctor dé la bendición del Tecali. Y en ese momento me hablan desde un día anterior que el Cielito estaba enferma. Oramos y en la mañana se agravó Cielito. Entonces había ahí la duda entre ir a hacer la obra de Dios o quedarme en mi casa y llevar a Cielo al doctor. Pero ya Dios ya había dado la orden. Ya no podía yo echarme para atrás y decir, no, ya no. Era una orden divina. Entonces dije, Señor, ahí está mi hija, voy a hacer tu obra como tú lo mandas. Te ruego que la bendigas y la salves, la sanes. Llegamos al Tecali, Cielito y yo estábamos columpiándonos, jugando, estaba sana, gracias a Dios. Se compartió el evangelio y Dios quería salvar 5 almas. Por eso, aunque las órdenes de Dios sean contrarias a tu carne, a tu sentir, a tus experiencias, no lo dudes en hacer. Fue de gran bendición para mi vida, de verdad que me levantó, me volvió a dar ánimo, me volvió a dar fuerzas. ¿Por qué? Porque el hacer la voluntad de Dios siempre va a bendecir tu vida, siempre va a estar lleno de gozo cuando tú permaneces en esa comunión con Dios. Padre, sí, yo te obedezco. Dios, muchas gracias. Pero no me conviene a mí, pero a tu pueblo sí, a tu reino sí. Señor, yo voy. ¿Por qué? Porque sé que Dios me va a bendecir de alguna otra manera, porque Dios no se queda con los brazos cruzados. Eso que llegue a nuestros corazones y de verdad que nos impulse, que nos muestre el lugar en el que estamos parados en nuestro caminar cristiano. Debemos analizar nuestras vidas, analizar nuestro proceder para con los demás, principalmente para con los de nuestra casa, en segundo lugar para con la iglesia, en tercer lugar para con los de afuera, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Dios demanda obediencia. Yo voy a obedecer porque conozco a mi Padre y sé que no hay problema tan grande que Él no pueda resolver y que no hay situación en mi vida que se le pueda salir de control. Eso es tener la plena confianza en Dios. Yo lo voy a obedecer.
sé que tal vez podemos conseguirnos enemigos por obedecer a Dios. Eso va a ser un hecho. Cuando tú decides obedecer a Dios, te vas a encontrar con enemigos, te vas a encontrar con piedras en el camino que quieran tropezarte. Pero confiad, dice Jesucristo, yo he vencido al mundo. Si tu confianza está puesta plenamente en Dios, no te va a costar obedecerlo. Es Mateo 10, 34. En relación a lo que comentaba Gus hace rato de Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Dice Jesucristo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué? Porque decido obedecer a Dios. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto es, decido dejar mi reino para vivir para el reino de Dios. Los galardones que vamos a recibir en la eternidad dependen de la obediencia al Evangelio. Que Dios nos impulse, su Espíritu Santo nos impulse a ganar almas, a compartir el Evangelio. En Timoteo dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, instruye, redarguye. ¿Por qué? Porque los días son malos. Estamos en los últimos días, de verdad. Y Dios nos está concediendo este tiempo de gracia para poder obtener galardones en la eternidad. Los logros que tú puedas hacer aquí, cuando dejas a Dios a un lado, para Dios son nada. Si tú llegas hoy a ganar un alma, para Dios eres un exitoso. Pero que Dios ponga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, si seguimos viviendo para nuestro propio reino, conforme a la carne, vamos a cegar muerte. La desobediencia trae muerte. Mas si vivimos por el Espíritu, tendremos vida y paz. Vida y paz. Voy a leerles un poquito de un extracto del libro de un pastor que me ha bendecido mucho en relación a la porción que leímos de Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir. Es un mandamiento. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, a sí mismo tomando forma de siervo. La orden es que tengamos la actitud de siervo, de esclavo de Dios. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que del nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios. Y dice aquí, cito su libro, dice, la Biblia nos dice que el Señor Jesús y el Padre son uno. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Los cielos y la tierra fueron hechos por el Verbo. La gloria que Dios tenía en el principio, la inasequible gloria de Dios, era también la gloria del Hijo. El Padre y el Hijo existen igualmente y son iguales en poder y posesión. Solamente en persona hay diferencia entre el Padre y el Hijo. No es esta una diferencia esencial, es meramente un convenio
dentro de la deidad. Por lo tanto, la Escritura dice que el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tampoco su igualdad con Dios es algo apropiado o adquirido, porque intrínsecamente Él es la imagen de Dios y Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él simplemente, en el convenio que hubo en la eternidad, Dios tomó la cabeza, Dios Padre tomó la cabeza, la autoridad, y Jesucristo la obediencia. Y Él es nuestro ejemplo de la obediencia. Cuando una persona está llena de Cristo, está llena de obediencia. Yo no puedo decir que estoy lleno de Cristo y ser desobediente a los mandamientos de Dios. Es incoherente. Que Dios tenga misericordia de nosotros al confesar estas situaciones. No, es que yo estoy lleno de Cristo, estoy lleno de la palabra, estoy lleno del gozo de Dios, pero no diezmas, pero no amas a tu hermano, pero calumnias, pero divides. Entonces, que Dios tenga misericordia. Es que yo soy humilde, muy humilde. El que se jacta de su humildad es el soberbio más grande de este mundo. Para nosotros los hombres ser obediente debería ser sencillo, porque todo lo que necesitamos no es más que un poco de humildad. Pero para Cristo el ser obediente no es una cosa tan sencilla, o no fue una cosa tan sencilla. Para Él es mucho más difícil ser obediente que crear los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque Él tuvo que despojarse de su deidad, de todo su poder, de toda su gloria. ¿Nosotros qué gloria o qué poder tenemos? Ninguno, simplemente tenemos que obedecer. Él tuvo que despojarse de toda su deidad y su gloria para hacerse como uno de nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿de qué te jactas? Al principio el Hijo compartió la misma gloria y autoridad con el Padre, pero cuando vino al mundo dejó por una parte la autoridad y por la otra adoptó la obediencia. Voluntariamente tomó el lugar de un esclavo, aceptando las limitaciones humanas de espacio y tiempo. Se humilló hasta el extremo y fue obediente hasta la muerte. La obediencia dentro de la divinidad es el espectáculo más maravilloso de todo el universo, puesto que Cristo fue obediente hasta la muerte, sufriendo en la cruz una muerte muy dolorosa y vergonzosa. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, Dios exalta al que se humilla. Este es un principio divino. Y la humildad es decir, Señor, no mis fuerzas, no mi sabiduría, sino tus fuerzas y tu sabiduría. Decido poner mi vida en tus manos, dependo para ti en todas las áreas de mi vida. Guíame, enséñame el camino que debo seguir y no permitas que yo tome decisiones por mi propia cuenta. Echa abajo mis planes que no sean conforme a tu voluntad. ¿Por qué? Porque sé que me destruirán. Puesto que el Señor inició la obediencia, el Padre ha venido a ser la cabeza de Cristo. Ahora bien, ya que la autoridad, así como la obediencia, han sido instituidas por Dios, es muy natural que los que conocen a Dios y a Cristo le obedezcan. Es lo que nos decía el pastor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer si no estamos pegados a la vid verdadera, que es Jesucristo. La Biblia nos exhorta, dice, examínese cada uno de vosotros si realmente anda en la fe. No sea que cuando venga el Señor seamos avergonzados. Debemos tomar en cuenta todos estos consejos divinos, hacerlos carne en nuestra vida y ponerlos por obra. No solo de palabras, sino de hecho. En nuestros días es frecuente que la gente pregunte, ¿por qué debo obedecer? Ya que tanto usted como yo somos hermanos, ¿por qué tengo que obedecerle? Pero los hombres no están calificados para hacer este tipo de preguntas. Solamente el Señor está calificado. Sin embargo, jamás Él dijo tales palabras, ni concibió semejante pensamiento en su mente. Imagínense que Jesucristo hubiera dicho al Padre, ¿por qué te tengo que obedecer? Es inconcebible. Pues para Dios es inconcebible que nosotros no obedezcamos sus mandamientos. Para Dios es inconcebible que tú no leas la Biblia. Para Dios es inconcebible que tú no memorices la Biblia. Para Dios es inconcebible que no pases
tiempos en convivencia con los hermanos, porque el que ama a Dios, ama al que ha sido engendrado por Dios. Para Dios es inconcebible que tú no ames a tu hermano. Para Dios es inconcebible que Él, siendo el dueño del mundo, tú no vengas y diezmes. Para Dios es inconcebible que tú vivas en temor y en angustia todo el tiempo, porque esto refleja un corazón verdaderamente incrédulo. Es inconcebible. La desobediencia para Dios es inconcebible. Los jóvenes que están buscando pareja, igual Dios les dice, esperen el tiempo adecuado, ¿no? O no se unan en yugo desigual. Pero se adelantan a los planes de Dios. Y luego son traspasados de muchos dolores. La Biblia es nuestro libro de fe y conducta. Pero si tú la dejas a un lado, la desechas toda la semana y nada más la tomas en cuenta el día de hoy, 1 hora por semana, jamás vas a aprender obediencia y vas a seguir siendo tratado por Dios. Dios dice, los dejaré y volveré a mi aposento hasta que reconozcan su maldad y en su angustia me buscarán. Entonces, antes de ser angustiados, mejor pongamos por obra lo que Dios dice. No esperemos a ser quebrantados por Dios. Eso es insensato. Dios dice, esposos, amen a sus esposas, denle honor como a vaso más frágil, den su vida por ella, así como Jesucristo la dio por la iglesia. Ustedes, esposas, respeten a sus maridos. Si tú sabes que ser un hombre o un esposo áspero con tu esposa limita el favor de Dios a tu vida, es decir, la palabra dice que si tú maltratas a tu esposa, tus oraciones no pasan del cielo, del techo. Eso lo dice la Biblia. En diferentes ocasiones he tenido que pedirle perdón a Dios y a mi esposa. Las esposas por su parte igual, quieren tomar la autoridad, eso está ligado al corazón. Pero si realmente ven la bendición de Dios que atrae el ser sujetas a sus maridos, el ser respetuosas a sus maridos, jamás intentarían por ningún motivo tener a su varón bajo dominio. Jamás le faltarían al respeto. Serían cautelosas en su convivir diario. No es porque el marido lo merezca, sino porque es una orden de Dios. Los hijos de igual manera, si supieran que estar sujetos a sus hijos, así como Jesucristo estuvo sujeto a sus padres cuando era pequeño, si supieran que honrando a sus padres, Dios les mandará bendición tras bendición, serán prósperos en lo que hagan y serán de largos años sobre esta tierra, yo como hijo estaría sujeto a esa orden. Señor, yo me sujeto a mi autoridad. Papá, mamá, ¿en qué te ayudo? O cuando le damos una orden, sí, papá, sin titubear. Sí, papá, sí, mamá. ¿Por qué? Porque Dios es la primera promesa que Dios, la primer mandamiento que Dios da con una promesa. Hijo, medita en la Biblia, hija, medita en la Biblia. Tengo mucha tarea. Primero es Dios. Primero es Dios. Él te dará la luz, Él te dará la sabiduría, Él te dará la inteligencia, porque la palabra de Dios dice que así es. Pero si decido ponerle más empeño a mis estudios que a la palabra de Dios, estoy desechando a Dios. No estoy desechando una orden que me está dando mi papá o mi mamá. Estoy desechando a Dios. Hoy, meditando desde la madrugada, me cambió el Señor la prédica. Y ya en la mañana me cayó de sueño a las 6 y cacho. Dije, bueno, Señor, lo que tú digas. Y a última hora el Señor dio esta palabra. Y sé que viene de Él. Sé que viene de Él. Sé que esta palabra Dios la mandó hoy para este cuerpo, porque Dios quiere bendecirnos, porque Dios quiere prosperarnos. La palabra de Dios dice que Él nos lleva de gloria en gloria, según le obedezcamos. Cuando Gustavo se paró aquí, dijo aquí, esto es una orden. Dije, sí, Señor.
Es tu voluntad decir este mensaje. Por ello, mi oración a Dios en esta tarde es que el Señor enternezca nuestros corazones, que sean una tierra fértil donde la semilla de obediencia produzca frutos abundantes para gloria de Dios. Y hay de aquel que desecha esta palabra, porque no está desechando al hombre, está desechando a Dios mismo. Tengamos suma reverencia al escuchar el consejo divino y poner por obra lo que Dios nos dice que hagamos, porque entonces, y solamente entonces, Él hará prosperar nuestros caminos y todo nos saldrá bien. Sé que es un mensaje corto, pero estuve orando a Dios porque viniera con la unción del Espíritu Santo para que produjera fruto en cada uno de nosotros. Si me acompañan en oración, por favor, para terminar esta palabra el día de hoy, se ponen de pie y oramos. Amado Padre, en nombre de Jesucristo, reconocemos nuestra maldad, Señor, y hoy apelamos a tu misericordia. Te damos gracias por esta palabra. Y Señor, mi oración en esta tarde es que tú transformes los corazones de los que han escuchado hoy tu consejo y que puedan poner por obra, Señor, este mandamiento, que se vea reflejado en la prosperidad de nuestros caminos, en la bendición de nuestros caminos, en la paz de nuestras vidas. Sabemos que mientras estemos en la carne, Señor, habrá una batalla fuerte contra las cosas del Espíritu, pero tú dices que si estamos pegados a ti, Señor, daremos fruto abundante para gloria tuya. Padre, te pido que cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes no desechen esta palabra, sino que la atesoren en su mente, en su corazón, y que pueda ser tierra fértil para que dé frutos en cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más adulto. A los que no creen, Padre, convéncelos. Y si hay alguien de aquí que no sea salvo, Padre, no puede tener estas promesas tuyas, por lo cual te ruego que lo convenzas de pecado, justicia y juicio. Amado Padre, te entregamos nuestras vidas, úsalas para la gloria de tu nombre y que aprendamos de Jesús, que es manso y humilde, obediente, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado. Te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice esta iglesia y echa fuera de aquí, Señor, todo espíritu de rebelión. Que esta iglesia sea cada vez más unida para gloria tuya, porque donde están los hermanos juntos en armonía, allí tú envías bendición y vida eterna. Señor, te doy las gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.